Tercera parte, teorías no científicas. Por el contrario, los enunciados que no son falsables, no son científicos, porque no pueden ser observados de manera empírica. Dentro de esta categoría, existen tres tipos diferentes. El enunciado puramente lógico, por ejemplo, toda entidad es idéntica a sí misma, en términos simbólicos, x es igual a x. La primera x puede ser el nombre de un objeto, y la segunda, su definición. Pero el científico no puede permanecer en el análisis conceptual, debe dar una explicación que establezca una diferencia entre causa y efecto. 2. El enunciado puramente matemático, por ejemplo la teoría de las cuerdas, aunque quiera explicar el orden físico de todo lo que existe, solo es un diseño matemático. Además, postula la existencia de múltiples dimensiones, en el campo espacio-tiempo, todo lo cual, no es observable empíricamente. 3. El enunciado metafísico, por ejemplo, la esencia de todo ser humano, radica en su alma. En este caso, el alma, no es algo que se pueda observar empíricamente. Por este motivo, no es falsaable, y por esto mismo, no es científico. Otro ejemplo de la historia de la ciencia, es que cuando Galileo Galilei comprobó, que la luna no era una esfera perfecta, y este era un enunciado de la teoría aristotélica, un científico contemporáneo de Galileo, defensor del aristotelismo, postuló, que quizás existiría una sustancia invisible, que rodea la luna, y con ello, seguiría siendo una esfera perfecta. Es decir, este científico se ha empecinado en sostener la veracidad, sin medir las pruebas en contra. Otra característica a tener en cuenta, es que el enunciado científico, no puede contener un lenguaje condicional, como por ejemplo: 1. Tal vez ocurra esto. 2. Quizás sea así. 3. En el mejor de los casos ocurrirá esto. Y por esta razón, el enunciado científico debe declarar, afirmar, o negar algo, para que pueda ser corroborado fehacientemente. Además, sería pertinente aclarar, que es una pseudociencia. Una pseudociencia es, aquella que aparenta tener un mecanismo, cercano al pensamiento científico, pero que en rigor, carece de toda comprobación empírica. Dentro de esta categoría, se encuentra la astrología, el tarot, la parapsicología, la homeopatía, y todas las prácticas de New Age. Por último, Papar considera que el psicoanálisis y el marxismo son dos ejemplos de teorías no falsables. 1. En el psicoanálisis, cuando un analista realiza un diagnóstico, pero resulta falso, vuelve a investigar los datos, y ofrece una nueva hipótesis. Y lo hará todas las veces que sea necesario. El problema es que, no queda claro cuál sería el enunciado, falsador potencial. ¿En qué circunstancias se podría corroborar a esta teoría como falsa? 2. En cuanto a la teoría marxista, este predecía que, cuando el nivel de explotación sea tan grave, el proletariado se alzará en una revolución obrera, pero en Inglaterra del siglo XIX, la explotación fue creciente, y no ocurrió ninguna revolución de este tipo. Asimismo, es posible agregar a esta lista, la teoría de las cuerdas, por su carácter matemático, ya que es puramente formal. Y la teoría económica del neoliberalismo, según la cual, el mercado financiero desregulado, es un buen mecanismo para asignar el capital monetario. Pero las evidencias muestran lo contrario, y esto, se observa en cada crisis global. Y todos los países que adoptaron medidas de este modelo, han sufrido estos fenómenos de manera fehaciente. Así se ha podido resumir las ideas básicas del falsacionismo de Karl Popper.